que eran sí, muy fabulosos, cada vez más mentirosos, pero lo hacían como si fuera verdad. Si había pescado un pez, era de 20 kilos. Si había cogido una culebra, la culebra era la más grande. Y la gente se fue irritando y molestando con él, hasta que lo protestan y él se pone bravo y no cuenta más. Y a partir de ahí, las noches fueron muy tristes y aburridas. Mataron a él. Pero voy a compartir ahora con ustedes un pedacito de película. Si todo esto funciona bien. ¿Qué les pareció? Excelente. Esto es como una representación de cómo surgió el arte de contar. Esto es lo que llamamos, es una representación de lo que llamamos el griot, y el griot en África, que como ustedes ven, tiene un relato, tiene teatro, es decir, él actúa, los personajes, actúa a los momentos de tensión, tiene danza, también lo baila, tiene música y tiene canto. Mientras que lo que yo leí, era solo un relato narrativo, esto mismo se lleva a otra manera de contar. Lo primero que hay que aclarar es que no se puede decir que una manera es mejor que la otra. Todo es diferente. Tan interesante yo creo que es leer Casa de Muñeca como verla representada. A veces verla representada por un mal grupo es uno de los peores momentos que uno puede pasar. Y ver una buena obra literaria con una mala adaptación, es decir, una cosa no garantiza lo otro. Pero aquí podemos ver, es decir, el arte de narrar en sus orígenes, ¿no? Y tomas un camino o tomas el otro. Si tomas un camino, tienes unas leyes, tienes unas cosas a favor y unas cosas en contra. Si tienes el otro camino, tienes otra a favor, en contra. Que es lo que yo quisiera compartir con ustedes, es decir, tratar de que veamos en cada camino de esos qué cosa nos ofrece. Porque aquí, si estábamos viendo esto de autor, a lo mejor no es así, pero yo, imaginándome sentado en el lugar de ustedes, me parecería que eso es un poquito aburrido. Pero hay cosas que son aburridas pero necesarias. Aquí vemos qué es el autor, que somos nosotros. Es decir, hay una decisión de en qué momento pongo esa escena, que es la escena, la situación es la comida que le ofrece el dueño, el esclavista, a sus esclavos. Ahí mismo empiezan a surgir los personajes. Si voy a dar una cena con los esclavos, ¿con cuántos doy? 12. Y si son 12, fulano, mengano, ciclano. Y ahí solo será que cada uno de esos personajes tendrá una problemática y un mundo aparte. Es lo que yo les decía de cómo la imaginación viene sola y es más rica que lo que nos damos cuenta. Porque cuando él puso los 12, ya puso este viejito que le falta un año para recuperar su libertad. Y ya puso al que hizo el cuento del hijo, que tiene esa capacidad de bailar y de contar. Hay esta cosa de cómo los personajes tienen lo que tienen que tener, y con eso solo para mí, el mejor ejemplo es el del Conde de Montecristo y el mundo de Dantes. El mundo de Dantes le hacen un montón de cosas terribles, lo mandan al castillo de If, a una celda donde morirá, estará de por vida. Y ahí conoce y coincide con otro personaje, el abate, no me acuerdo qué. Ese abate, el escritor escogió para él 3 adjetivos, 3 cualidades. De los muchos adjetivos que hay, utilizó 3. Era muy viejo, era muy rico y era muy sabio. Quien necesita esas 3 cualidades es la historia y el mundo de Dantes, porque al ser muy viejo le permitió que escapara, al ser muy rico le transfirió la riqueza y al ser muy sabio le transmitió la cultura. Si en vez de ser hubiera sido una salud de hierro, muy alegre y cualquier otra cosa, no servía. Es decir, la selección no es gratuita ni de los personajes ni de cómo son los personajes. Y de alguna manera, es decir,
estas cosas nosotros las vemos mucho, es decir, a veces los personajes están en una situación que uno dice, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo se van a salvar? Hollywood lo resuelve muy bien, llega un helicóptero que no había aparecido nunca, se lleva el personaje, o aparece no sé qué cosa, pero cuando estamos hablando más en serio, esto hay que construirlo bien, y hay que construirlo con inteligencia. Aquí vemos, en este caso el autor no es, para mí en las películas, el autor siempre está montado el guionista con el director. No es una cosa de estar reclamándolo, pero generalmente los críticos de cine se refieren, y a veces los mismos directores, lo que yo quise decir con la película. Y realmente la autoría, en términos de autoría, el autor, el guionista está implicado. Hay 10 puestas de Hamlet, pero en todas está Shakespeare, porque aportó ahí el cuerpo de idea. Pero ya en este caso, que es la representación, hay un autor, una persona que tiene la capacidad para hacer las cosas. Aquí el director, naturalmente con su fotógrafo, decidió cómo poner la escena, ¿no? Cómo poner la escena. Es una cámara que casi no se mueve. El personaje que nos hace el cuento está en un cuadro prácticamente fijo. La cámara se mueve cuando él va a su asiento para volver con el otro, ¿no? Es decir, pero esa decisión, eso se puede hacer por cortes también. ¿Cómo hago eso? Es la capacidad que tiene el director de lo hago así o lo hago, es decir, está buscando su recurso. Es un autor que puede modificar las cosas. Hay otra cosa que vemos que es un ordenamiento donde ya se perfila mucho el ordenamiento dramático. Es decir, está primero el capataz, el dueño, está hablando, el amo, está hablando con un negro que es el que le dice, aquí está aburrido, lo que nos gusta es el endocó, y termina esa conversación. Y el otro negro que va a hacer el cuento, espontáneamente trae una historia que viene a cuento con lo que se diga, ¿sí? Pero termina esta unidad antes de que empiece la otra. Y cuando el negro hace su historia, se va el viejo, es decir, comienza otra historia, ¿no? Está una detrás de la otra, dentro de una misma situación general, que lo mismo que están 1, 2 y 3, pudieran estar 3, 2 y 1, o 2, 1 y 3. Son decisiones de aquí, del autor, del dramaturgo y del director. ¿Y por qué le da ese orden y no otro orden? ¿No? ¿Y cómo hace que una historia se diluya en la otra? ¿No? Es decir, ¿qué quiero verlo con decir? Cómo todo esto está hecho, todo esto está pensado, ¿no? Luego, con un gran director como este, y buenos actores como ustedes, todo está bien representado. Hay un negro que está al lado del director que no dice nada, que ya iremos a otra cosa. Es decir, el recurso que es narrativo para nosotros, lo que es visual y de lo que no se está diciendo nada. Que hay un negro con mala cara y como querido, que está al lado. Silencioso como algo, pero aunque no ha pasado nada con él, sabemos que algo va a pasar con él por lógica. Hay otra cosa que es interesante, es decir, cómo todas las cosas tienen sus pequeñas dramaturgias. El negro que cuenta, que hace toda una gestualidad, da un manotazo aquí, le da un manotazo al otro, pero tiene organizada su historia de manera que coge la bandeja, se llenan los panes, coge los panes y se lo mete en la bolsa. Es decir, él tiene una estrategia. Es decir, la palabra estrategia es constante. El personaje tiene una estrategia. Yo cuento un cuento y me llevo 2 panes para la casa. Entonces, dispersa con el cuento que hace, forma parte del cuento que hace, pero cuando ya tiene los panes y terminó la historia, se acabó su papel, ¿no? Y por lo tanto tiene que terminar. Y que, es decir, pide terminar. Sería un error no terminarlo o cortarlo antes. ¿Sí? ¿Tiene todo el nombre de la película? La última cena. Bueno, voy a pasar ahí a otro tema. Se me perdieron acá. Que... Ajá, el negro. Voy a pasar a otro tema y ayudarnos de un querido amigo que es Mario Vargas Llosa.
Es decir, ya les tengo ubicado esto, ¿no? Es decir, tenemos dos estrategias, mano izquierda, estrategia narrativa, mano derecha, esto de izquierda y derecha es muy complicado hoy en día, pero bueno, mano izquierda, estrategia narrativa y estrategia dramática. La estrategia narrativa, pues ¿qué ha dado? El tesoro de la literatura mundial, ¿no? Desde Homero, que lo citamos ahorita, hasta lo que escribimos nosotros, ¿no? Y en particular en el género de la novela. Si nosotros hacemos una observación de... ¿Podemos apagar esto para que no sufra? Claro. Pues está, no sé, el monólogo interior de Ulises, el fluir de la conciencia de Proust, el estilo indirecto libre, es decir, la democratización de los personajes, es decir, en un tiempo los personajes tenían que ser solamente de las altas esferas, poco a poco se fueron convirtiendo, sumándose como personajes todas las clases sociales, y hoy en día hay una libertad narrativa en la literatura que es envidiable e infinita. Siempre viene un loco que inventa algo nuevo. Uno de los que ha inventado algo nuevo es justamente Vargas Llosa, ¿no? Está la literatura sin argumento, un montón de cosas. Hay un cuento del escritor venezolano Luis Brito que cuenta, vamos a decir, una insulsa vida burguesa, y lo hace a través de una relación que no está en línea, sino está seguida, de una relación de marcas. Si empieza situándote la marca de los pañales, la marca del biberón, así hasta que la marca de las camisetas, la marca del traje de baño, la máquina de afeitar, que te dando la clase social del individuo, hasta que viene la prótesis, el suero tal, la penicilina más cual, el arreglo funerario tal y la funeraria más cual. ¿Sí? Te cuenta una historia solamente enumerando marcas que están en el mercado, ¿no? Es decir, las cosas extraordinarias y fuera de toda regla que hay en la creación humana es extraordinaria. Pero Vargas Llosa resume, sí, haciendo una generalización, que tan compleja que es la literatura y las novelas y todo eso, pero que en realidad los retos de aquel que se pone que se plantea escribir una historia, escribir una novela, una historia, mejor dicho, son 4, ¿no? Sí, afortunadamente son muy poquitos. Y él los enumera, y yo con él, que esos problemas son el narrador, el espacio, el tiempo y el nivel de realidad. Y aquí vino, naturalmente, una de las primeras preguntas, o unas primeras inquietudes que yo me hice al ser un escritor, un narrador y pasar al cine. Es decir, ¿necesito el narrador a la hora de escribir una película? Determinar quién es el narrador, lo dice Vargas Llosa, y el 100% de lo que tenemos que ver con esto, estamos de acuerdo, es la decisión crucial para un narrador, saber quién va a contar la historia. Curiosamente, nada más que hay 3 posibilidades. O lo narras en tercera persona, es decir, es lo que da nuestro idioma, o lo narras en segunda, o lo narras en primera. No hay más posibilidades que esas 3 posibilidades. Pero se van ensanchando. El narrador en tercera persona es un narrador, ya habíamos dicho ahorita que el narrador es un personaje, pero no es un personaje que participa en la historia, que interviene en la historia, es un ente sobre la historia. Pero puede ser la voz en off. Estamos en la literatura, todavía. La voz en off puede ser también una primera persona. Es decir, este narrador que se llama en general narrador omnisciente, que es este narrador que lo ve todo, lo sabe todo y ordena la historia como quiere y lo cuenta de principio a fin. Esa capacidad de narrador omnisciente, ¿no? Siempre se le compara con Dios, sí, que puede estar en todas partes y en todos lugares. Hay 2 cosas, solamente 2 cosas en el mundo que están en todas partes y en todos los lugares. Una es Dios y la otra la Coca-Cola. Con la Coca-Cola se ha probado. Este narrador tiene, y es como un zoom, tiene
hay distintos tipos de omnisciencia. La omnisciencia total, el narrador que lo sabe todo de todo el mundo, hacia el pasado, hacia el presente, que le llamamos la omnisciencia total. Una que es parcial, que lo sabe de unos personajes y de no de otros, lo sabe hacia adelante, pero no hacia detrás. O una omnisciencia que es limitada, que es con un personaje y a lo mejor no con otros. Y deja buscar por aquí, no sé qué me falta el punto. No, está bien así. Es decir, es el tipo de capacidad que tiene el narrador omnisciente, ¿no? Es decir, que lo mismo lo es para toda la historia, que es como un zoom, se acerca más o se acerca menos. Y está el que llamamos narrador objetivo, tipo de la literatura de Hemingway, que es el narrador que no participa y es como un observador neutral, que solamente describe lo que está ocurriendo sin ningún tipo de interpretación, al menos aparentemente, ¿no? Que es el narrador objetivo. Que cabe la pregunta, y los invito a empezar a pensar en eso, es decir, este tipo de narrador tiene que ver con el cine, sobre todo para el escritor, ¿no? Es decir, ¿cómo hago mi relato? ¿Cómo lo organizo? ¿Con un narrador omnisciente o no? ¿Con qué tipo de omnisciente? Luego tenemos el narrador en segunda persona, por el que pasamos rápidamente. Es un narrador que es un narrador ambiguo y que es un narrador más incómodo y ha dado muy poco en la literatura. En el cine sería más difícil encontrarlo, pero todo lo que uno dice que no hay alguien que tiene un ejemplo, ¿no? Yo por lo menos he visto una película que tiene una narración en segunda persona. El narrador omnisciente da un relato de autor, que en este caso el autor no es el escritor, ¿no? Da un relato de autor porque es una voz como Dios que te cuenta la historia que tú estás hablando y te lleva por ella. Pero luego tenemos la posibilidad de narrar en primera persona. Es decir, los verbos están en primera, segunda o en tercera. Esto puede tener equivalentes en plural, pero que tampoco son muy frecuentes, son extrañas en literatura. Y vendría a ser lo mismo, pero en plural. El narrador, cuando el narrador es un personaje, estamos en presencia de un relato de personaje. Es decir, es un relato según el punto de vista individual, particular, según el foco de un solo personaje. Este personaje puede ser protagonista o puede ser secundario. Puede estar en el centro de la historia o en la periferia de la historia. En literatura los casos son múltiples y pueden ser valiosos o no. Hay otros tipos de personajes, como es los personajes múltiples dentro de la primera persona, los personajes múltiples, es decir, novelas como ¿cuál? Como Mientras agonizo, de Faulkner, como Rashomon, que es película y novela, donde el relato está compuesto por la suma de distintos testimonios de los distintos autores, y cada uno hace el cuento como lo ve. Tenemos el narrador mixto, es decir, que junta la primera con la segunda persona, el narrador inexistente, como el ejemplo que le puse de Luis Brito, donde nadie narra nada, o donde este tipo de novelas que se hacen por cartas, hay una edición de cartas, y no hay un narrador ni que hable en voz personal. Y hay lo que llamamos el narrador deficiente, que es ese tipo de narrador muy propio de los niños, los anormales, una persona muy mayor, que cuenta sin conciencia de lo que está contando, sin saber lo que está contando. En literatura, uno de los ejemplos más bonitos es Macario de Juan Rulfo. Y volviendo al cine ecuatoriano, una película como En el nombre de la hija, de Tania Hermida, no está contando, es decir, totalmente de los personajes de los niños, pero los niños son los que están viendo, mirando y narrando un mundo que ni entienden
ni pueden criticar, ni tomar conciencia de él. Pero es a través de ellos que nosotros recibimos un relato y que recibimos toda una situación y una mirada del mundo. Y el que lo está contando no tiene idea que lo está aportando. Sí. ¿Sería deficiente el narrador del Quijote? Porque como que usa distintas fuentes. Dice, muchas veces habla de Cide Hamete Benengeli, luego habla del traductor que anotó en el pie de página no sé qué, luego habla de que los catedráticos, los académicos de los académicos de Armagasilla, que también dicen otra cosa. ¿Eso sería deficiente? No, eso el de Quijote es un narrador omnisciente, porque él encontró, o otro encontró, o alguien le contó que alguien encontró los papeles de Beneméride, del otro, y de ahí, es decir, entra una historia que cuenta alguien, pero va manejando todas las cosas. Es el ajedrecista, ninguna pieza se mueve si no lo mueve, aunque después que la ponga se aparte para ver y la deje andar sola. Pero está ahí porque él la puso. Pero cuando él dice, por ejemplo, de que no se cree, hay veces que el narrador dice que no se cree una parte de la historia, o que el Cide Hamete Benengeli no se creía y anotó en el pie de página, solamente el Quijote sabe lo que ocurrió ahí porque es demasiado disparatado, no creo que fuera verdad esto. Entonces, ¿eso sería como un rasgo de deficiencia? ¿O no, dentro de una omnisciencia? Es dentro de una omnisciencia. Él lo que es un omnisciente editor. Él va editando distintos documentos, cosas que encuentra, las va organizando y comentando. ¿Sí? Tú lees los papeles de él porque él te los presenta. Si yo tengo estos papeles, hace un juicio sobre los papeles y después te deja leerlos. ¿Entiendes? Que a su vez es un narrador omnisciente, lo que contiene los tales papeles, que por supuesto probablemente no existe. Todo es una estrategia del autor general, del omnisciente, que lo que te quiere contar es que esta historia del Quijote es verdad, es mentira, es leyenda, hay testimonio. Hay que reunir una serie de fragmentos, que es lo que él hace, para que tengas la visión de conjunto. Pero en un caso es un narrador múltiple, porque entran otros narradores, pero subordinados siempre al el relato de personaje, pero como ya habíamos dicho, da lugar a relato de autor y a relato el relato en tercera persona de omnisciente da relatos de autor, y los relatos de personaje a relatos de personaje a través de un personaje. La otra cosa sí que yo creo que es interesante y útil para nosotros en este abordaje de Vargas Llosa es la ubicación y el punto de vista temporal del narrador dentro del relato. Es decir, un narrador se sitúa junto con la historia y avanza cronológicamente, como en el cine, con la cámara, como va avanzando, sin posibilidad de saber qué va a ocurrir, de qué va a ocurrir antes, o el personaje está situado en el futuro de la historia, antes, es decir, después que ocurrió la historia, y lo que está contando es algo que está viendo, que ocurre en el presente o que ocurrió en el pasado. Es decir, es una ubicación que da distintas ventajas y distintas dificultades. Es decir, un narrador que es simultáneo con el tiempo de la historia y por lo tanto no sabe el futuro, o un narrador que ya sabe toda la historia y te la cuenta como quiere, que es, yo creo, el caso de Homero, ¿no? Él decidió por dónde empezar, pero porque conocía la historia completa. Y luego está el punto de vista espacial, dentro de la historia, en dónde está situado el narrador. El narrador puede estar dentro de la historia, lo que le da unas ventajas y le cierra otras, que es el narrador, que estamos hablando, el narrador personaje, y al estar dentro de la historia puede ocupar un lugar principal o un lugar secundario. O el narrador está fuera de la historia, es decir, no participa en la historia, que es el narrador omnisciente del que vamos
hablando, ¿no? Lo que te da unas ventajas, una sí y otra no. Para poner de nuevo un ejemplo personal, el ejemplo el cuento este que citó Raúl Torres del Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo, que es de donde sale Fresa y Chocolate, es un cuento que es, en el texto, es un cuento que es retrospectivo y introspectivo. Es decir, el personaje está contando hacia atrás, está recordando una historia y una historia interior. Generalmente lo que uno hace cuando va a hacer una traslación es probar si el sistema narrativo de la obra literaria te sirve, ¿no? Esto, la ventaja que tiene un narrador que es retrospectivo es que conoce la historia completa. Cuando yo lo fui a adaptar, primero probé ahí, pero terminé escribiendo el relato no en primera persona, no desde el personaje de David. Es decir, el cuento literario es un relato de personaje, lo cuenta el personaje de David. La película es un relato de autor, lo cuenta el director, la cámara, y lo cuenta. Y el personaje de David va viviendo la historia al mismo tiempo que ésta va avanzando, lo cual hace que no sabe lo que va a ocurrir. Y ambas cosas tienen distintos efectos dramáticos sobre un relato. Ninguna es mejor que otra. Es decir, Crónica de una muerte anunciada nos arranca diciéndonos qué va a pasar. No es la expectativa. Y muchas películas policíacas empiezan con el muerto, ¿no? Viene la policía, viene, este murió así, murió así, y el cuento no, es decir, ya uno sabe que a ese lo van a matar, ¿no? Pero no sabes quién, no sabes cómo, viene toda la investigación. Así que son distintos recursos que dan distintas posibilidades. Y por eso es que yo los estoy invitando a ustedes, y cuando tengan un relato tienen que pensar en todo en esto y no lanzarse a la primera, primer acto, segundo acto, tercer acto. ¿Sí? Estas decisiones en el relato dramático se reflejan en los actos, por supuesto. Esto se implica luego dramatúrgicamente y parece que desaparece, pero no aparece. Lo tenemos que estar pensando, por quién pensamos y cómo contamos la historia. ¿Nos conviene cronológica o no? ¿Nos conviene fragmentarla o no? Ya a ver si podemos ver, déjenme leerles algunos fragmentos literarios. Vamos a empezar en honor de la mención del Quijote, con el Quijote. Así arranca el Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelo y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añiduras los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para la fiesta, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con un vellorí de los más finos. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carne, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento, hasta que en la narración de él no se salga basta con que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Aquí se está presentando este narrador omnisciente, que sabe toda la historia, que parece que la ha investigado y conoce lo que dicen otros autores, y es como un dios mirando ese pedacito de la tierra. Vámonos a la Biblia. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma.
Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. ¿Qué sobresale de este? Es decir, la autoridad del que está narrando esto, para saber todo lo que está narrando y para ser una fuente fidedigna. Dice Huasipún, de Jorge Casa: aquella mañana se presentó con enormes contradicciones para don Alfonso Pereira. Había dejado en estado irresoluto, al amparo del instinto y de la intuición de las mujeres, su esposa y su hija, un problema que él lo llamaba de honor en peligro. Como de costumbre en tales situaciones, de donde le era indispensable surgir inmaculado, había salido dando un portazo y mascullando una veintena de maldiciones. Sus mejillas, de ordinario rubicundas y lustrosas, hartazgo de sol y aire de los valles de la Sierra Andina, presentaban una palidez verdosa que poco a poco, conforme a la bilis fue diluyéndose en las sorpresas de la calle, recuperaron su color natural. Aquí vemos igual que este narrador lo sabe todo de este personaje, presente y pasado. Dice Raúl Vallejo en El Perpetuo Exiliado: José María, en el departamento de la calle Bulnes, continuaba con su lectura minuciosa del periódico del día. De pronto se estremeció con una noticia, como si aún estuviera viviendo en el Quito lleno de rumores, de esos que rectan como víboras cargadas de veneno desde la Plaza Grande hasta ese olvidado cuartel de la Patria ubicada en Macará, allá lejos, en esa frontera hacia el sur. Esto llevando a escena para, de pronto se estremeció con una noticia, nos obligaría, digo decir que la literatura, sin decir plano tal, plano más cual, lo sugiere. Porque José María, en el departamento de la calle Bulnes, continuaba con su lectura minuciosa del periódico de cada día, requiere un tipo de plano que ya decidirá el director, pero por supuesto no es un plano general, ni es un close-up de su cara. Hay que verse el periódico y al hombre leyendo. De pronto se estremeció con una noticia como si aún estuviera viviendo en el Quito de Rumanos. O bien la cámara y tiene que acercarse para poder registrar su expresión física de su rostro, o bien hay que poner un diálogo, ¿no? Habría que cambiar el recurso para poder continuar diciendo lo mismo que el narrador. Vámonos a la primera persona. En cuanto llegué al Borstal, me destinaron a corredor de fondo de Cross-Country. Supongo que pensarían que tenía la complexión adecuada para ello, porque era alto y flaco para mi edad, y lo sigo siendo. Pero, fuese como fuese, a mí no me contrarió nada, si debo decirles la verdad, porque en mi familia siempre le hemos dado mucha importancia al correr, especialmente al correr huyéndole de la policía. Esto es de La soledad del corredor de fondo, de Silitorio. Aquí tenemos mi autor preferido y mi libro preferido de todos, El guardián del centeno de Sáenz. Si estás verdaderamente interesado en lo que voy a contarte, querrás ante todo saber dónde nací, cómo fue mi puñetera infancia, de qué se ocupaban mis padres y todo lo que hacían antes de tenerme a mí. Toda esa mierda a lo estilo de David Copperfield, pero yo no me siento con ganas de meterme en eso. En primer lugar, esas cosas me aburren. Y en segundo lugar, si yo contara alguna de las intimidades de mis padres, estoy seguro de que a los dos les daba por lo menos un par de hemorragias cerebrales. Son muy susceptibles para esas cuestiones, sobre todo mi padre. No es que sean desagradables ni nada, no es eso a lo que me refiero, al contrario, pero también son quisquillosos como carajos. Además, no te voy a contar toda mi condenada biografía ni nada por el estilo, sino únicamente aquella cosa de loco que me ocurrió alrededor de la última Navidad, poco antes de ponerme bastante mal y tener que venir a este lugar a tomarlo todo con más calma. Como decir, aquí está una voz, alguien que te está hablando directamente, te está hablando de esto que llamábamos narratorio, no es exactamente nosotros, aunque nosotros el lector casi se asume como esa persona. Para poner un ejemplo, otro ejemplo, en el cuento que publica, que sale junto con el mío en la edición de la Casa de la Cultura de Raúl, de Solo Ceniza de Arás, dice: te lo digo con el corazón en la mano, Patita. Cuando la conocí, yo era malo sin exceso. Dios y el diablo me llevaban de la mano. Claro, tenía yo 20 años. Lo que pasa es que sus ojos olían a menta. ¿Puedes creerlo?
Es lo único que recuerdo. El olor de sus ojos que me viene en bocanada. Sí, seguro no es lo único, pero es lo que más recuerdo. Ojos desilusionados, como desvaídos por el tiempo. Igual, está hablando supuestamente con Patita, y además, aquí podemos observar que todo esto ya pasó, y el que lo está contando está situado en un tiempo donde esos sucesos ya fueron superados, ¿no? Así que ahí estamos viendo las posibilidades estas que son infinitas. Deja ver si logro. Hay otro aspecto entre los cuatro retos que menciona Vargas Llosa, que es lo que él llama el nivel de realidad. Es decir, si estamos ante una historia que es fantástica, que es realista, que es nivel de realismo, esto a veces tiene que ver con los géneros, que es muy importante que nosotros definamos, porque tiene que ver con muchas de las posibilidades y con muchas de las prohibiciones a la hora de contarlo, ¿no? El mundo fantástico se divide desde la ciencia ficción, lo onírico, lo fantasma, lo muerto. Y hay algunas historias como Los Otros de Almenaba, que hay un tránsito entre el realismo y lo fantasioso, que es a lo que Vargas Llosa se llama muda, ¿no? Pero hay un nivel de realidad en que una historia es más realista o es más fantasiosa, y dentro de esa, una vez que nos ajustamos a esa posibilidad, unas cosas son posibles y otras cosas no son posibles. Es decir, en 100 años de soledad, todo lo que ocurre es natural y posible a esa manera, visión del mundo, cosa que no ocurriría en otro tipo de historias. Es decir, en las historias de hadas, las hadas hacen milagros, y por lo tanto, llegado un momento tienen que hacer milagros. Es decir, un personaje nunca puede dejar de hacer lo que puede hacer, excepto que algo se lo impida. Parece una galimatía, pero no es, ¿no? Es decir, los personajes tienen que hacer aquello que pueden hacer. Es decir, no puede ser que puedes pedir 3 deseos y te están tirando a Garfio, te está tirando a Peter Pan para el Caimán, y si tú tienes un anillo que puedes pedir 3 deseos, no pidas el tercer deseo. Es como Superman, siempre tiene que volar, excepto, lo tienes que aclarar, que haya kryptonita. No puede ser que Superman esté en el borde del edificio, lo vayan a agarrar y no salga volando, porque la lógica que tú has establecido es que él vuela, y para interrumpirla tendrías que estarlo explicando. Deja ver si logro poner fragmento aquí de otra película que les habrá parecido. Aquí la pregunta es ¿cómo escribir esto? Claro. Es decir, cómo hacer una escena en los papeles para que un director bueno e inspirado pueda hacer una escena como esta, posiblemente. ¿Qué película es esa? Redención. Ah, Redención. Sí. Me debía saber también el nombre del autor, pero tendría que buscarlo y para leerlo. No lo digo. Después doy el dato más específico. Aquí, es decir, es una secuencia porque hay más de una escena. Una de las primeras cosas que podemos notar es que hay unas manipulaciones del tiempo, hay unas fragmentaciones del tiempo. Es decir, en el tiempo real, la escena de ellos en la fuente está ocurriendo al mismo tiempo que la muchacha está mirando, ¿no? Son dos hechos en el tiempo real que son simultáneos. No se pueden contar simultáneamente. La literatura un poco podría. El receptor, el espectador, el lector, como decimos antes, nunca las puede leer las dos al mismo tiempo, ni aunque las interlíneas una con otra, ¿no? Sería el único modo. Por lo tanto, están descolocadas. Primero está puesta la de la niña y después está puesta la segunda historia. Es una decisión de autor, que por eso que decir, si el que escribió esto tiene esos recursos y tiene la capacidad de hacer esos juegos, pues nosotros también, ¿no? Eso está en la capacidad del autor, cómo presento, cómo armo esta historia, cómo es más conveniente.
Es el manejo también del flashback. Es decir, aquí no es un flashback. Y ahora explico por qué. Es decir, es que hay muchos conceptos que están muy cercanos los unos del otro, ¿no? No hay un flashback, lo que hay es una descontinuidad de relatos. Hay una descomposición de relatos y desarmado de una manera diferente. Es decir, en el tiempo real, las dos escenas ocurrirían simultáneamente. Antes estaría cuando Cecilia estaba corriendo por el bosque buscando las flores y cuando llegó a la casa y decidió salir. Esos hechos estarían antes de lo que la niña ve, ¿no? Es decir, en un tiempo, una cosa estrictamente cronológica, habría que haberlo contado antes. Pero ¿por qué se cuenta primero lo de la niña? Sí, para el espectador y para el personaje. Lo de la niña es un relato en primera persona. Sí. Es decir, en el cine, ya veremos eso, el cine nunca se puede desprender de la tercera persona porque quitarías la cámara, ¿no? Pero el relato te lo dejan ver que ese es el relato, la visión, lo que ella está viendo. Y la interpretación de ella, de lo que ella ve ahí, es fundamental en esta película, al igual que en la novela de la que parte, ¿no? Ella está interpretando una cosa terrible de la escena que ve y que le parece objetiva. Es importante que el espectador no sepa qué es lo que ocurre en ese momento, para que acompañe mejor a la niña. Cuando la niña está sola en la habitación, se acerca a la ventana, es decir, cuando está en la habitación, tenemos un narrador en tercera persona, el de la cámara. Pero cuando ella ve, la visión de la cámara y de los ojos de la niña coinciden, se vuelven un solo relato, predominando el relato en primera persona, el relato que ella ve, y nosotros vemos con ella, sabemos lo que ella ha visto y cómo la ha impresionado, ¿no? Porque ahí, es decir, se nota que esa historia la ha dejado un poco impresionada, descolocada. Es decir, que hay un hay un manejo de los dos relatos, una descomposición de los relatos y reorganizada de otra manera. De ahí salta a la escena de Cecilia, un poco en un continuo, está corriendo por el bosque, trae las flores, entra a la casa y hace el arreglo floral y se asoma, se sienta en un sofá y hay una subjetiva, en este caso una simple subjetiva de ella, de que vea al otro muchacho, vea al muchacho afuera. Y decide salir al portal, coger el jarrón para llenarlo de agua, va a la fuente y se encuentra con él. Y viene el otro relato en tercera persona. Es decir, por un narrador omnisciente que se mete debajo del agua incluso cuando quiere. Un narrador que lo puede narrar todo. Que lo mismo narra, es decir, la narra a ella semidesnuda, narra la impresión que él está recibiendo de esa estampa hermosa y la impresión que ella recibe de que él, cómo la está recibiendo él semidesnudo, ¿no? Si todos esos cambios de estarme dando una capacidad de quien lo está narrando, del que lo está narrando. Sí, todo esto está unido generalmente en casi todo por la música, lo que le da una unidad y una sensación de continuidad. ¿Sí? No percibimos esta escena con esa ruptura, son invisibles. Las costuras no se ven. Que puedo decir, a veces relatos, esta historia, esta película está contada en términos generales linealmente. ¿Sí? El relato lineal puede ser sumamente complejo por tramas. Tiene un tejido que puede ser muy, muy complejo. Aquí vemos lo que es dónde está la parte, digamos, de la sabiduría narrativa del autor, que es un uso combinado de narradores que le dan distintas posibilidades y le permite descomponer la historia. Luego hay una habilidad dramática de actuación, es decir, naturalmente todo eso está representado. Cecilia cuando llega a las flores, ahí hay un momento de sosiego, de lentitud, en que ya mediante actuación del
de la actriz, comprendemos que ella tiene como una desazón, una dejadez, cierta cosa romántica. Es decir, el problema del cine es cómo entrar en el pensamiento de los personajes, tiene que salir afuera de alguna manera. Toca aquella tecla, se va hacia el sofá, mira al muchacho y evidentemente encuentra una excusa para salir. Ahí viene otra cosa que viene del mundo de la representación. El lugar donde se están moviendo nos informa de qué clase son. Sí, nadie ha dicho, aquí viven personas de clase alta y muy ricas, pero lo sabemos. Sí, es algo que no está dicho por nada, está dicho por imagen, sin ocupar espacio. No hay un regodeo en las figuras, en las paredes, para que sepamos que son gente rica. Se da por impacto y por supuesto por el vestuario. Cuando ella sale, ahí hay un contraste de vestuario, de cómo está vestida ella, que cómo está vestido él, que es el hijo de una criada de la casa. Luego ellos tienen el recorrido, se detienen una vez a liar un cigarrillo y luego, en un momento culminante, se vuelven a detener. La segunda parada realza lo que se está diciendo en ese momento, que es la cosa culminante de esa escena. Cuando él cree que ella le está reprochando que está estudiando a costa de la beca, de la bondad del padre de ella, y que ella se lo está sacando en cara. Es decir, es un criado de la casa y mi padre te está pagando los estudios y tú no te lo mereces. ¿Sí? Ella no le está diciendo eso, pero él interpreta. Y ahí es que se molestan uno con otro con tratar de aclarar el asunto. Algo que podían hacer mientras caminaban. Pero la puesta en escena le aconsejó al director detenerlos en ese momento. Porque es una manera de subrayar. Es decir, aquí estamos viendo, hemos ahí mencionado recursos que ya son teatrales, que son representativos, como escenografía, vestuario, actuación, que no es la narración de la historia, ¿no? Y finalmente se da la escena vemos lo que ocurrió realmente en la fuente. Por lo tanto, como espectadores sabemos qué ocurrió y cómo lo interpretó la niña. Siempre sabremos que la niña hizo una interpretación prejuiciada de lo que vio allí por su edad, por una serie de cosas que ya se verá, porque eso va a tener repercusión en la historia. Pero como vemos, es la composición narrativa del relato. En este caso, la composición narrativa yo creo que es lo que hace interesante la escena, el modo en que está compuesto, organizado ese relato. Y ahí yo creo que se ve de modo claro cómo se unen lo puramente representativo con lo puramente narrativo. Hay un juego de cambios muy rápido en lo que está mirando el personaje, que es esto lo que se llama muda, ¿no? Es decir, un relato a veces muda muy rápidamente de tercera persona a primera, o coinciden las dos, que digamos fue en el principio de los cines el gran aporte de los rusos, en la edición, de que estás mirando para allá y a continuación pongo un plano de lo que hay allá y se entiende que es que estabas mirando allá. Sencilla, sí, ahí se repite cuando ella ve al muchacho. Pero en estas otras miradas no, porque tienen un contenido. Es decir, hay historia en esas miradas. Es decir, cuando él la mira ella desnuda, no es solo que la está viendo lo que recibimos. Es decir, ahí sabemos, es decir, ahí no se ha hablado de que están enamorados, pero todos sabemos que están enamorados y no está dicho, está representado en las miradas, en las emociones, en el modo en que él toca el agua, es decir, sin que nadie nos lo diga, sabemos, es decir, algo, un silencio, ¿no? Que es una tarea de nosotros los guionistas, cómo escribimos los silencios, cómo escribimos lo que no se va a decir y a veces ni se va a representar, pero tiene que darlo, o el director, el actor, cómo estimular y cómo darle señales al director, solo cuando la escena tiene todas estas enjundias por dentro, el director lo interpreta y estas cosas maravillosas. A mí por lo menos lo que más me gusta cuando he visto una película que he hecho yo es que el director me sorprenda
con soluciones que, digamos, que a mí, que no soy director, no se me hubiera ocurrido y que realzan más el contenido que había. Así pasa en Fresa y Chocolate, que en la escena de cierre, o de casi cierre, hay una escena final de diálogo entre los dos personajes que en el guión están todo lo que ocurre en la escena, todos los diálogos, pero los personajes sentados uno frente al otro. Y es el momento de diálogo más importante para el actor que hace el homosexual. Y el director lo descolocó totalmente cuando le pidió que lo dijera de espaldas, en vez de frente. Sí, esa es la sabiduría de ese artista que es el director. A mí me gusta mucho el teatro, y siempre lo que es la imaginación teatral, como la imaginación actoral, incluso en el relato anterior, el nivel de gestualidad del negro, lo que tocaba, lo que se reía, le daba un cuerpo enorme. Cuando él no dice que el hijo se sorprendió y se le juntó el cielo en la tierra cuando se enteró que se iba a vender, hace un gesto, ¿sí? Incorpora el gesto, la sorpresa que debió hacer el hijo que sabía que lo iban a vender, sin detenerse en eso, ¿no? ¿Sí? Esas cosas que se incorporan a la totalidad del relato, pero pasa en cine que ya lo incorpora otro artista, pero que no lo puede incorporar si la escena nuestra, si lo que nosotros escribimos no tiene esa alma. Ya el cine lo dice de una manera más interesante y visual, ¿no? Y visual. Aquí la escena, la metáfora de él acariciando el agua es muy significativa. El modo en que él acaricia el agua y acaricia esa agua que estuvo en contacto con ella. Es una escena de una sensualidad y de una evidencia, de una fortaleza, y totalmente visual. Totalmente visual, ¿no? Es donde empieza, digamos, las cosas que nosotros escribimos, de que dijo, se levantó, empieza a transformarse en otra cosa, que es la representación. Por eso yo quise leerles el cuento del negro, que por muy bien que yo lea, que tampoco es el caso, nunca fue tan bonita como cuando la vimos. Realmente es espectacular ver la misma historia. Con esto no estoy diciendo de que el cine se lleve ventaja con la literatura. Es decir, el cine muchísimas veces no puede hacer lo que hace la literatura, y el mejor ejemplo siempre es García Márquez. No ha habido todavía uno que logre la maravilla con las palabras, porque el cine de García Márquez es muy cinematográfico, es muy plástico, pero a través de la palabra. Es decir, hay cosas que no se pueden filmar. Para empezar, todavía en terreno de la literatura, en el idioma castellano tenemos el juego de tiempos verbales, que como todos sabemos hay presente, pasado y futuro, pero cada uno están los modos y los tiempos verbales. Dentro del pasado hay unas sutilezas enormes, ¿no? Y el cine todo eso se borra y se queda en presente. El cine se filma en presente y nosotros escribimos en presente. El único verbo, la única conjugación que utilizamos es en presente. Es una cosa que primero horroriza al que viene de la literatura, que tienes el subjuntivo, el perfecto, este que es un poquito más para acá, este que es un poquito más para allá, y de pronto todo eso se te reduce a que tienes que escribir en presente. No te tienes que preocupar si hay muchas terminaciones en aba o en ia, que nos ocupamos los escritores, pero está en presente. El mismo arranque de 100 años de soledad, a ver si lo encuentro, dice el arranque de 100 años de soledad: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. La utilización de la forma temporal, verbal temporal de el coronel había de recordar. Es decir, ahí no está, es algo que pasó y medio que está en futuro. Y eso justifica toda la novela. Ya sabemos que él va a recordar eso, pero sin embargo no ha pasado nada. Mientras que los otros verbos que tenemos, que están es un párrafo, que tiene aquí en mi edición 5 líneas, y tiene 2 usos temporales que le dan la gracia a todo ese arranque y justifican el final.
Luego al final de esta novela, que termina siendo circular por el uso de ese tipo de verbos. Eso en cine no se usa. Porque ni la retrospectiva, ni las historias en pasado, están en pasado en el relato, pero no en su momento, ¿no? Cuando una historia es anterior, 15 días antes, a veces hay películas que dicen 15 días antes, lo vuelves a ver en presente. Como ya les ha sido dicho, nada de lo que uno diga, esto es una regla inviolable, no quiere decir que no vino un artista y hizo lo que no se podía hacer. Porque el ingenio del artista es así. Hay una película que se llama Traición, los datos, no me acuerdo ni del director ni del guionista, que es un gran guionista, creo que es de Goldman. Es una historia que hace una operación parecida a Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier. Cada escena siguiente es anterior a la que viste. Toda la película. Si la película está contada retrospectivamente. Pero es una retrospección que baja como en una escalera, ¿no? Es decir, esta escena, la siguiente es el día anterior, pero buscas un punto del día anterior y ahí tienes que avanzar hacia adelante. Porque filmar hacia atrás sería poner el rollo de manera contraria y que los personajes vayan caminando para atrás. No es posible. Pero la composición del relato de esta película es totalmente retrospectiva. Cada escena es anterior a la otra. Cada escena es anterior a la otra. Naturalmente, el espectador, que era lo que decíamos, porque una de las definiciones de dramaturgia que a mí más me gusta es que la dramaturgia es el arte de organizar información, que es algo que está en todo. Dramaturgia es organizar. Vemos un cuadro abstracto que tiene 3 manchas, una amarilla, una verde y una azul. No es el mismo cuadro si las cambias de lugar. Y a veces vemos estas composiciones, una pared con mosaico que ha hecho un artista y te impresiona estupendamente porque hay un orden ahí que tiene un efecto y no son más que colores, ¿no? En mi casa hay una mesa, yo traje una figura y las puse, mi mujer llegó, las miró, las recolocó y entonces estaban bellísimas. Hay algo que... y eso es dramaturgia. Todo está organizado dramatúrgicamente. Esta cosa del 1, 2, 3, que termina en la cosa también de primer y segundo acto, y en Aristóteles, que a veces los cineastas, o algunos cineastas odian mucho, como si fuera algo muy viejo, pero es algo que está muy presente y que permanentemente lo que hacemos es jugar con eso. Ya les puse el ejemplo de Homero, que no comienza por el principio, empieza en el 9º año, no en el año 1. Y si nos ponemos a fijar, todo está organizado en presentación, nudo y desenlace. Desayuno, almuerzo, cena. Primero invitas a salir a tu novia, luego te arreglas, luego la llevas a un cine que está oscuro. ¿Sí? Cuando viene a ver, no hay nada que no se organice en 1, 2, 3. Le vas a pedir $2.000 a tu hermano, primero lo invitas a comer, que se sienta bien, y el masazo lo dejas para después que se tomó el whisky buenísimo que compraste. ¿Sí? Hay una estrategia, todo está organizado. Que la descolocación de eso es interesante, y ya cosas muy nodosas es otra cosa, y además, hoy en día tenemos un público muy entrenado en descodificar relatos complejos. Y que casi siempre, es decir, podríamos decir que casi que rechaza el relato cronológico. Pero lo que hacemos con él es jugar, y no exponerse a la moda, es decir, es no tener la pobreza. Yo creo que el relato es tan inteligente decidir escribir un relato en sentido cronológico y en 3 actos, si eso es lo que lleva, como escribir un relato totalmente complejo, si eso es lo que lleva. Es decir, lo que determina no debía ser el esnovismo. No, si en Francia están haciendo lo de atrás para adelante, pues yo lo hago. Es decir, y eso lo dice la historia, y lo dice el personaje. Yo creo que difícilmente esta escena se busque una manera de montaje más interesante que esta que hay. Es decir, esta es narrativamente muy eficaz. En la escena que vimos de la cena igual. Es decir, esa escena, mientras están cenando, hay un grupo de los esclavos, cada cual presenta una situación, ¿no? El orden en que están presentadas esa situación
es un acto de inteligencia y de decisiones dramáticas. Y lo ha hecho el escritor, lo hemos hecho nosotros. Es algo que nosotros podemos hacer. Solo basta de ponernos para eso, de descubrir esta historia mía, qué le hace falta. Lo mismo si es un relato. Quiero compartir con ustedes, para luego ya pasar a otros temas más específicos, más dentro del cine. Mañana estaba un poco literaria. En primer lugar, conversando un poco, es decir, cómo hacemos los escritores y cómo ha hecho el cine para salirse de la tercera persona, ¿sí? Para no ser esclavos de la tercera persona. De la cámara no nos podemos salir. Hay algún que otro ejemplo, es decir, para que una película sea solo subjetiva, la cámara siempre tiene que ser los ojos del que la está narrando. Sería el único caso. El único caso. Como el narrador no tiene que ser necesariamente el protagonista, es posible. Y de pronto se pueden hacer 1, 2, 3 experimentos por ahí, uno en China, el otro en Japón, el otro en Paraguay, ¿sí? Que no estén juntos, pero no es una dramaturgia que se puede, que sea reiterativa, ¿no? Que resista porque es muy específico. Pero el cine ha buscado cómo abordar la primera persona, cómo llegar también a la primera persona y cómo tener una libertad narrativa, aparte de la primera persona, ¿no? Y es, digamos, en parte esto es lo que les quiero transmitir y en lo que estaré insistiendo. No solo se trata de escribir los 3 actos, hagamos en orden o no en orden, sino también tener un pensamiento narrativo, en darnos cuenta de que quién narra la historia, cómo la narra, de dónde la narra, me da muchas ideas de cómo montar la historia, y sobre todo cuando empiezo a tener en cuenta los demás elementos y recursos narrativos que me ofrece lo no cinematográfico, que me ofrece lo teatral, lo representativo y lo cinematográfico, incluyendo el sonido. Lo que a esta escena última que vimos le da la unidad es la música. La música la hace que la veamos como un todo, ¿no? La veamos como un todo. Y va a ser interesante, bueno, pues ver qué hacemos nosotros. Tengo otra escena que quiero compartir con ustedes, pero la voy a dejar para comenzar mañana también con el tema de la primera persona, y si quieren pasamos un poquito a preguntas sobre esta área que hemos visto, sobre esta zona. Allá. Disculpa, ¿cuándo fue escrita El lobo, el bosque y el hombre? Mucho tiempo antes. Es que yo soy viejísimo. Sí. ¿Y tú mismo hiciste la adaptación? Sí, sí. ¿En el 95 se rodó? En el 95 se estrenó. Yo con esta historia he tenido la curiosa experiencia de haber escrito la historia y los diálogos para la literatura. Yo primero hice el cuento y después lo hice para el cine y después para el teatro, y siempre ha sido diferente. Incluso el teatro, que es lo último que hice, me costó más trabajo que los otros. Creo que tenemos, ¿no, Carlos?, la idea de proyectar Fresa y chocolate hoy a las 2 como parte del taller, y después va a haber un conversatorio con CENER. digamos, bien sobre los aspectos del guión en la película. ¿Por allá alguien me quería preguntar? ¿Cuál es la diferencia entre el narrador objetivo y el narrador omnisciente? Son grados dentro de la omnisciencia. Es decir, el narrador objetivo en realidad es un narrador omnisciente. Es que es un narrador que se limita a describir las acciones de los personajes y los movimientos, sin opinar. Pero como si estuviera allí, es decir, no entra en la mente de los personajes. No dice, Jorge se sintió tan furioso que tiró la botella al piso. Solamente dice, tira la botella al piso. Es decir, que por eso es muy cinematográfico. Es el tipo de estilo que utilizaron mucho y a partir de ello, atrás de ellos todos los demás, la generación esta de maldita norteamericana, así, Hemingway, Fowler, donde el narrador no interviene, no opina, no opina, y el relato se da por sí mismo, mientras que en la omnisciencia, vamos a decir, más clásica, el narrador se mete, lo sabe todo,